pollo, pollo Kentucky es lo que voy a Ah, cenar. va. Y romeritos. No manches, romeritos, Sí, sí me hacen los romeritos. son lo máximo, ¿no? Estoy, eh, pues le ayudo a mi abuela a limpiarlos y todo eso. Y pues nada, ya preparándonos para recibir una Navidad más, la Navidad más rara, yo creo, ¿no? Que nos ha tocado vivir. Eh, es bien curioso. Un amigo me pregunta, ¿qué vas a hacer mañana? Le digo, pollo Kentucky, o sea, como que él creía que le iba a responder nada, pues, ¿qué hacemos, no? Pero, pues no, o sea, como que sí quiero respetar esta onda de no salir, ¿no? De cuidarnos. Y pues nada, pues a celebrar ahí en la intimidad de nuestras casas con nuestros seres más cercanos y queridos, ¿no? Sí. Porque hoy trata de eso. Pero pues, ¿Tú ¿qué qué tal? tal? Vives ahí con tu abuela, ¿no? Vivo con mis abuelos, vivo con una tía, con mi primita, que es pues mi hermana, más bien, mi mamá. Y ya, antes vivía un primo aquí, vivió muchos años, pero ya emigró, ya se fue de la No, pues, casa con su novia y pues ya ellos festejan aparte. Esta no, vez, pero claro. pues sí son varios. Sí, somos varios. Sí, sí. No es así tan poquito, o sea, es como que ya es entre todos, pues ya hacen ahí como que un poquito Un de poco ambiente, ¿no? de relajito, sí. Pues fíjate que yo tengo con mi primita la costumbre de ver el Expreso Polar todas las navidades. La película esta de caricatura, ¿sí lo ubicas? Más o menos, sí. No sé si es de Pixar o no sé de dónde. Y pues nada, como que todos los años lo hacemos y hoy no será la excepción. Y pues básicamente va a ser eso, hacer eso, igual y vemos otra peli. Yo quería ver el MTV Unplugged de Fobia, que me llegó, Mm. Santa Claus me lo trajo, el buen, el buen Santa Claus, eh, me premió, digamos, me he portado bien, güey. No estuvo completo el regalo, pero si me trajo eso, yo creo que lo voy a ver también, completo, ahí disfrutar un Este, poquito. Se me antojan unas. ¿así en disco o El en disco, sí. digital? No, el disco. Sí, afortunadamente el disco. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te la vas a pasar? ¿Qué vas a cenar? Pues voy a cenar pavo y hay ensalada de manzana. Mi hermana también va a hacer como unas entradas. Ah, muy bien, qué Es sabroso. que mi hermana como que apenas le está entrando a eso de hacer algo en las cenas. Ajá, Entonces, los últimos años como que ya se ha animado a hacer así, como que no se avienta el plato fuerte, pero sí hace algo, claro. ¿no? No, pues de lujo. Qué rico. ¿Y ustedes cuántos son en casa? No, pues nada más somos mis papás Ajá, y mi hermana y yo, tu somos hermana y cuatro tú. nada más. Ok, Ujú. ok. No, pues está bien, güey. Y pues no es la primera fecha de estas que nada más estamos nosotros cuatro, ya en otras este, hemos estado nada más nosotros. Sí. De más chicos sí, sí íbamos con familia, ¿no? O sea, Llegaban era los como de tíos ley, que. ¿no? Sí, claro, Era de ley de que íbamos o llegó a haber ocasiones que venían, ¿no? claro. Pero ya después, como que de más grandes ha habido sí fechas que han dicho, no, pues como que mejor aquí tranquilos y lo Sí, que a veces hacían era que ya el 25 o el primero como que iban, ¿no? Ya a visitar a alguien, íbamos a visitar a alguien, pero pues ahora no, pues ya ves cómo está esto de sí, la pandemia y luego, por ejemplo, en la familia de mi mamá, pues está mi abuelita, ¿no? Y pues ya está bastante grande y pues como que sí es así de, pues, ¿cómo vamos a ir, no? ¿Qué tal si la difícil. contagiamos? Sí, sí, ahorita hay que priorizar eso, ¿no? Abrazarse a la distancia, mandar saludos y guardarte con los que tienes bien cerca, ¿no? Y cuidarte. Afortunadamente, pues llegamos a Navidad, ¿no? O sea, es ya de por sí una fortuna. Y bueno, pues a todo esto estamos en el primer capítulo de este podcast que lleva por nombre A la sombra del tamarindo. No sé qué te parezca a ti, Efren, pero yo creo que sería un buen momento
para presentarle al público, a la audiencia, ojalá haya audiencia, ¿no? De qué va a tratar esto, muy escuetamente, muy rápido, más o menos explicar de dónde viene la idea y qué es lo que esperamos lograr con este podcast, que lo imaginamos como ahorita veremos, semanal, con entregas semanales o quizá quincenales, estamos pensando en eso, pero bueno, no sé si quieras hablarnos un poquito de A la sombra del tamarindo, mi buen Efraín. Pues todo parte de la literatura, ¿no? De nuestro interés por las letras que tenemos aquí Rodrigo Espinosa y yo, Efren Caldames, que hace tiempo cuando nos conocimos, pues tuvimos pláticas muy amenas, ¿no? Y incluso un tanto intensas, no intensas porque fueran debates, ¿no? Negativamente hablando, sí, Sino eran emotivas, ¿no? O sea, eran como que ricas y exactamente. era como de ley, ¿no? O sea, igual y no fueron muchas en número, pero creo que sí fueron sustanciosas en Bastante, la calidad de la plática e incluso hasta entrañables, ¿no? exacto. Y y una vez, pues, salió, ¿no? Así, entre la plática de, pues, deberíamos de grabarnos Ujú, y como que eso resonó en nuestras cabezas sí, para llegar a este momento en que, pues, dijimos, pues, ¿por qué no empezamos como pues, a plantear temas de la literatura, autores, intereses particulares y comentarlos, ¿no? sí, Compartir estas pláticas. Y pues también es como que no dejarlo solo en la literatura, sino que esto vaya creciendo un poco, así es. pero pues partimos de lo meramente literario y a ver qué más se va dando. Igual empezamos con podcast, Ujú, pero igual y pues la meta es que haya muchos recursos más, ¿no? Que sí, se haga exacto. esto más rico. Que se nutra y salgan proyectos, se deriven nuevos proyectos. Esta va a ser como nuestro puerto partida, ¿no? Y pues como bien dice Fren, este podcast nace de conversaciones cotidianas. Es como bien dice Fren, eh, desde que nos conocimos solemos tener pláticas, yo creo que la palabra, el adjetivo mejor es entrañables. Nos pasaba que pues vivíamos más o menos por el rumbo y nos veníamos de la universidad eh, hablando en el metro y siempre nos pasaba, ¿no? Como que ya llegábamos al destino y todavía nos faltaba mucho que decir. Y a veces los debates, las charlas, las reflexiones se ponían bastante interesantes, al grado de que justo nos llegó a pasar, ¿no? Que dijimos, chale, por qué no lo grabamos, ¿no? Lo que acabamos de decir, a la cosa a la que acabamos de llegar, seguramente tendría otras repercusiones no solo en nosotros, si lo escuchamos después, sino en la vida de los demás, probablemente, ¿no? Es decir, creemos tener cierta química muy interesante en la charla. Yo debo decir, Efraín, que eres una de las personas con las que más disfruto hablar, de las pocas personas que de verdad siento que comprenden los rincones, ¿no? De mi pensamiento y con los cuales puedo tener una interacción tan a fondo y a veces hasta siento que tan mística o espiritual sobre temas que cada quien sintió en su pasado de alguna manera profunda y hoy lo compartimos, ¿no? Y nos damos cuenta de que hemos tenido, si bien caminos distintos, horizontes parecidos, ¿no? Y pues como también dijo Fren, este podcast pues versará sobre literatura, al menos en principio, porque pues ambos nos dedicamos a eso y estamos ambos en búsqueda de gestar una obra propia, digamos, estamos en ese proceso y también un poco queremos pues expandir nuestros horizontes escriturales. Queremos hablar de los autores que nos entusiasman, de temas que nos entusiasman y
que nos importan profundamente, ¿no? Y además, pues queremos que esto crezca, queremos tocar otras áreas, otras artes, hablar también un poco de la vida cotidiana, hacer esta conexión entre literatura y vida, que al final de cuentas, esa es la premisa de la que yo parto, digamos, es que son lo mismo, ¿no? Vida y literatura, que son la misma cosa, ¿no? Que la literatura no está en los libros, sino en la vida, en la cotidianidad, en las calles, ¿no? Y pues queremos convocar a la gente que le gusta hacer arte y todo, a que permanezcan atentos, porque pues vienen muchas sorpresas, como dijo Efren. Esperamos que de este proyecto primero del podcast se deriven otras cosas. Eh, no sé, imaginamos talleres, imaginamos círculos de lectura, no sé, una revista, no sé, pueden pasar mil cosas, pero como quiera que sea, esa es, digamos, la motivación principal. Dentro de nuestros propósitos, yo creo que el más importante es, no sé, tú me dirás, Efren, pero yo creo que uno de los más importantes es cobijar un poco a las personas que nos escuchan, ¿no? Estamos pasando por un momento sumamente difícil para la humanidad, ¿no? Para el país en particular. Estamos grabando esto a finales de 2020, es decir, todavía dentro de una pandemia que pues ha generado la catástrofe en el mundo y pues queremos un poco que este espacio funcione como un resguardo, como como un refugio donde a la cual la gente pueda acudir a pasarse un rato pues divertido, entretenido, interactuar con nosotros. Siempre estará abierto el cajón de comentarios para que podamos interactuar entre nosotros. Dejaremos también un correo abierto para que nos puedan mandar propuestas sobre qué les gustaría que habláramos, sobre qué autores, qué textos, qué temática les gustaría que fuera a tratar en el podcast. Y nada, pues ahora sí que esto lo hacemos por ustedes, además de por nosotros que estamos pues también muy involucrados en esta búsqueda y en esta construcción de una poética propia. Al mismo tiempo pues queremos ayudar a la gente, aunque sea a que se olviden de sus problemas y de lo que está, a no morir de realidad, como dicen, ¿no? Sino a tener un ratito de fantasía. Entonces, pues ese es uno de los propósitos. No sé si tú quieras añadir algo, mi querido Efren, o algo más Sí, sobre esto. pues es a la sombra del tamarindo y pues Ujú. dentro de las diferentes lecturas que se le puede hacer a esas pocas palabras, Exacto. pues una de ellas es como que ante la tempestad que nos puede destrozar a veces del Sí, día a día, ¿no? O sí, sí, esto que se ha dado a nivel mundial con pues, tantos muertos, ¿no? Pues yo creo que igual y todos tenemos un conocido, ¿no? Alguien sí, es que haya verdad. fallecido y pues es lamentable, ¿no? Para todos los seres cercanos a esas personas que ya no están aquí. Sí, Entonces, de pronto, pues a la sombra del tamarindo, ¿no? O sea, en los anuncios que yo hice en redes sociales, pues me refiero a eso, ¿no? sí. Y lo dices muy Este, bien. o sea, Lo la que se dices muy nos bien. viene, ¿no? Pero por Sí, gracia y amor, siempre hay una sombra en el tamarindo. por Siempre gracia y hay un, amor. Claro. siempre hay un momento para sentarse, tener una buena plática, escuchar unas lindas palabras, así Exacto. como nos pasó a nosotros, ¿no? Sí, Que muy lejos de donde vivíamos, en el transporte público, en el metro, que a veces no es nada amigable el ambiente, teníamos esa sombra, ¿no? Esa sombra nos en el sirvió de tamarindo sombra y de tamarindo, claro. de Es verdad, pronto ante esa dura cotidianidad, como que salía una chispa, ¿no? Algo brillaba. es verdad. Y pues es parte de lo que le da el título a esto. Una parte, Sí, la otra tiene que ver con el tiempo, ¿no? Y con el trabajo que mm, lleva, el trabajo que lleva a hacer arte, ¿no? En general y pues hacer literatura. sí, Sobre todo que sea apreciada esa, o que sea apreciado, que sea comprendida. exacto. A veces es necesario pasar muchos años y yo en lo personal creo que pues si llega a trascender lo que escribo va a ser valorado no por esta generación, ¿no? No Por por las supuesto. personas de mi edad,
sino No, por personas que igual y apenas están naciendo, ¿no? Que apenas se claro. están empapando de todo esto que yo ya como que estoy percibiendo en mi Siem- realidad, siempre escribimos para los del mañana, ¿no? para los que Siempre vienen atrás. para los que vienen. Es verdad. Y me gusta mucho que hagas esta reflexión en torno a digamos, a la imagen que titula este podcast, porque justo creo que hemos sentido tú y yo muchas veces y en estos podcasts que estamos grabando, tenemos esa sensación de estar justo debajo, ¿no? De un tamarindo, a la sombra, una buena charla, un resguardo donde no pega el sol, ¿no? Y al mismo tiempo, como dices, pues el tamarindo tarda bastantes años en rendir fruto, ¿no? En que, en que el fruto se dé. Y pues es también una manera de hablar de este camino que tú y yo estamos emprendiendo hoy, ¿no? Y que queremos que algún día rinda algún fruto de alguna manera, ¿no? Ujú. Evidentemente yo sé que nosotros no estamos pensando en ser la gran celebridad literaria, ni mucho menos, no es nuestro propósito, sino el fruto es la sonrisa de alguien, ¿no? Por así decir. Ser Es el decir, tamarindo de alguien, ser el ser tamarindo la de alguien, sombra, ser la sombra de el resguardo de de acuerdo, alguien, que a nosotros tal vez nos ha pasado, ¿no? Que y con otros. leemos algún texto, alguna novela, escuchamos algún disco y nos sentimos resguardados, ¿no? De alguien que ya pasó por donde nosotros pasamos, ¿no? De alguien que igual y ya no está en cuerpo aquí, o Así de es, alguien que ya es mucho más grande que nosotros y que pues esas personas nos han brindado una sombra con su expresión artística. es verdad. Y bueno, pues para emprender este viaje decidimos eh, que nuestra madrina fuera una de las escritoras más grandes de todos los tiempos dentro de nuestra, digamos, dentro de nuestro canon personal. Este, una escritora de la literatura francesa que nos legó varias obras importantes. La más destacada de ellas probablemente sea Memorias de Adriano. Estoy hablando de Marguerite Yourcenar. Es una escritora que tiene una manera muy interesante y particular de tratar la historia, de hacer historia de cierta manera, ya veremos de cuál. Y pues decidimos, de entre todos los textos maravillosos que podríamos haber escogido de su obra, decidimos empezar este camino con un cuento, de la mano de un cuento suyo que se llama De cómo se salvó Wang Fo. Este cuento aborda la historia digamos, un pintor viejo y un aprendiz suyo que andan, digamos, errando por el reino. Y pues un poco el súbdito empieza a hacer a aprender el arte de su maestro pintor. Eh, Al final del cuento suceden otras cosas, son apresados en algún momento, son acusados de haber cometido, digamos, un crimen. El pintor, sobre todo, ya veremos de qué crimen se trata. Y al final logran escapar. Juan Foy, el aprendiz, también de una manera muy, muy especial. No sé qué te parezca. Al mismo tiempo vamos a tratar de hablar un poco de la vida de Margarit, de un poco su proyecto creativo, un poco su manera de concebir el arte, de manera de concebir su propio trabajo, ayudados en gran medida por una entrevista que le hizo Bernard Pivot en uno de las emisiones de su célebre programa francés llamado Apostrophe, ¿no? Si no mal recuerdo. Un programa que duró, me parece, 15 años al aire y donde hubo algunas celebridades importantes del ámbito literario, como el mismo Jorge Luis Borges y Levi Strauss, por ejemplo. Eh, y bueno, Fred, no sé si quieras hablar un poco del inicio de este cuento entrañable, que por cierto, y quiero decirlo de una vez, es uno de los cuentos que más me gustan a mí,
probablemente sea uno de los que más impacto tuvieron, ¿no? En mí. Y no sé, yo no sé cómo hay cosas así de increíbles escritas. Yo no sé cómo es posible que alguien que eso pueda existir, ¿no? De verdad, siempre que lo leo y recuerdo la historia y la evoco, me sigo quedando arrobado, anonadado de la impresión. Y yo creo que el tema central es el del arte, pero ya lo hablaremos también. Bueno, no sé si quieras empezar con algunos comentarios preliminares, mi buen Efren, sobre la Pues historia, sobre lo que ves en el cuento. Adelante. conforme pasan mis lecturas, yo me voy convenciendo en que quizá este sea mi cuento preferido. O Órale. sea, me satisface en muchos aspectos, ¿no? He Sí, leído cuentos que también, o sea, me han sorprendido, pero este tiene algo muy especial, ¿no? Desde el tono, sí, ¿no? De pronto sí, como así, como muy épico, ¿no? Y sin ser los grandes héroes, ¿no? O sea, es un pintor pobre que sí. no tiene casa, no tiene dinero, no tiene alimento, que va errando Ujú, por el reino, solo interesado en pintar. ujú. Este, y ahí así nos lo dibujan al inicio del cuento y es como indicar, ¿no? Que es el inicio de un viaje, ¿no? O sea, Sí, él iba errando lentamente por el reino. Entonces, hasta va muy acorde al primer spot, al primer podcast, perdón, de A la sombra del tamarindo, porque es el inicio del viaje, ¿no? así es. Nosotros conocimos a Wanfo y nos sumamos A su a su travesía, aventura, claro. a su travesía, sí. Entonces, de entrada, pues, hablarles de eso, ¿no? O sea, es un cuento que, que resalta, o sea, sea, sea el preferido, o quizás si no nos agrada hacer esa clasificación de este Ujú, es mejor cuento que los demás, sí podemos decir que el leerlo, el cuento sobresale, va a claro. sobresalir y va a dejar Deja allá una algo. huella, deja algo imborrable. Sí, o sea, no es un cuento más, ¿no? No es un cuento que igual y digas, leí, estuvo ameno, pero hasta ahí, ¿no? No, este sí tiene su sello muy especial, que en sí Yuxena era una muy buena escritora y su poética que había en su narrativa, ¿no? Esa poética que la mantenía en largas páginas, ¿no? Así es. Tú puedes leer cuentos, novelas de ella y por muchas páginas mantiene un ritmo poético Una muy belleza bello, ¿no? increíble, sí. Muy bello y que te sorprende, ¿no? ¿Cómo puedes mantener ese espíritu poético tan desbordante en el grueso de tu obra? En una obra narrativa, ¿no? Donde se trata de contar algo. Es impresionante. Es impresionante. Eh, Margaret es, como lo decíamos, una de las escritoras que más nos deslumbran. A mí también este es uno de los cuentos que más me gustan. Como dices, ya deja una marca imborrable, no corre el riesgo del olvido, ¿no? Y uno de los aspectos que más emotivos me parecen del mismo, y es uno de los primeros que están, digamos, en el cuento al inicio, es este proceso de aprendizaje que tiene ¿cómo se llama el alumno, el aprendiz? Link, Link, ¿verdad? Link, sí. Ajá. Bueno, Link pasa por el proceso de aprendizaje de su maestro Wang Fu. Y una cosa que está a lo largo del cuento y desde el inicio, y es la herencia que Wang Fu le da a Link, es esta manera de mirar el mundo pictóricamente, ¿no? De, digamos, de codificar el mundo solo en tanto en cuanto puede convertirse en pintura. Es algo que durante todo el cuento está. No solo Wang Fu lo tiene, sino que Link empieza a heredar esa manera de ver el mundo que en el fondo pues es una manera, podríamos decir, poética o literaria, porque hay una unión muy profunda entre lo que es pintar, lo que es cantar y decir, es como
como una misma cosa, lo cual está atravesado definitivamente por también una concepción como filosófico oriental del arte y de la espiritualidad, de la obra, todo esto que está alrededor del hecho de hacer una obra artística, ¿no? Y que es un poco lo que va heredando Link. Esa parte, el punto que yo quisiera hacer, retomando esto, para hablar un poco también de nuestra experiencia, digamos, en esta búsqueda que también emprendemos nosotros y hemos emprendido con la literatura, ¿no? Con el arte, un poco con la música también, como lo vamos descubriendo, ¿no? Es como uno recibe cierta herencia de los autores más admirados, ¿no? De los grandes maestros para cada uno de nosotros. Cada quien tiene los suyos, pero adopta, uno de alguna manera se impregna, ¿no? De esa manera de ver, de esa manera de concebir, de esa manera de decir. Siempre estamos, como se dice, sobre hombros, ¿no? De gigantes. Todos tenemos nuestros maestros y en todo, ¿eh? No nada más en el arte, pero en el arte pasa algo muy particular, que es la herencia de un modo de ver el mundo, totalmente, ¿no? Que es el proceso por el que Link atraviesa muy entrañablemente. No sé si quieras agarrar algo de este punto, decir algo sobre este punto. No, pues para contextualizar el cuento, Wang Fu es una leyenda de la tradición oral de Oriente. Así es. Y esto nos lleva a otra consideración, que Yuxenag era una viajera. Yuxenag se caracterizó por ser una trotamundos, ¿no? Y conocer Sí. muchas partes del planeta, y en sus viajes, pues, le ha de haber llegado a sus oídos Tuvo noticia de esta historia. este cuento oral, Sí. ¿no? Y hubo algo que le hizo clic ahí, y pues nos los lleva a las páginas. Así es. Y más allá de esto, o sea, otra vez subrayo que la manera en la que lo llevó a las páginas fue de una manera excelsa. Claro. Y muy interesada Fue un en lo que portento. es Sí. el arte como centro, ¿no? La posición de un pintor para el cual lo más importante es su experiencia artística, y al principio del cuento se dice, ¿no? O sea, él iba lento porque si de pronto por el camino que iba, la perspectiva que tenía de algún monte le llamaba la Atrapaba. atención, Claro. ahí se detenía y ahí se ponía a pintar. Claro. Él no quería nada, él no quería poseer nada. Hay una parte que dice eso, o sea, a él no le interesaba la posesión de los objetos, sino en sí No, la belleza. la belleza que podía pintarse de ellos. Y solo lo único que se le hacía digno de poseer eran sus Sus herramientas herramientas de para trabajo. hacer pintura. Entonces, ya como esquema de lo que está haciendo este pintor, es como un ideal muy bonito, ¿no? Alguien El artista, claro. que se desprende de toda ambición para solamente estar dedicado a su A su arte, obra. algo que tal vez en estos momentos pues nos falta un poco, ¿no? No, como que el sistema capitalista y esa ambición por poseer, el consumismo nos tiene como que bien atrapados, Es verdad. y tal vez de pronto encontrar en nuestra realidad personajes así, pues no nos haría mal, ¿no? O sea, por algo, Sí, por supuesto. tanto a Rodrigo como a mí, leer este cuento nos ha llamado tanto la atención, tal vez por la misma postura del personaje, ¿no? De Sí, un personaje que parece libre, ¿no? Que es libre, sí, es porque al libre. final del cuenta vamos a ver que o sea, ni la muerte lo Lo puede puede encadenar. aprisionar, claro. Es verdad. Ese es el clavo, yo creo, de la libertad también, que supone poder dedicarse a algo a algo como esto, ¿no? Y yo creo que es muy interesante notar que, como dices, este relato proviene de la tradición oral, y porque es muy interesante cómo Margarit convirtió de algo
Es interesante porque algo que está ahí, que se habla de eso, se cuenta, digamos, en las comunidades, en los poblados, pasarlo a la letra lo petrifica. Y eso podría parecer negativo, pero al mismo tiempo tiene algo muy positivo, ¿no? Que es, y además de la manera tan excelsa como está escrito, nos lo deja leer, nos lo hereda a la humanidad entera, ¿no? Lo inmortaliza de esa manera. Ese cuento esa historia que a lo mejor en la oralidad no hubiera llegado nunca a nuestros oídos, ¿no? Incluso por problemas geográficos, ¿no? Y, y Margarit con maestría se hace de él, lo transforma, no sé si lo expande, si lo minimiza, si lo profundiza, no sé, pero lo que sí es que lo crea una reserva para nosotros en él, ¿no? Se Y ahora todos lo apropia, podemos. Ujú. se apropia de la historia hasta cierto punto, ¿no? Sí, Porque, o sea, está la historia, ¿no? De la tradición de Oriente, ujú, pero tú lees el cuento y sientes a Yoxenaga ahí, ¿no? O sea, por esto mismo que sí, decíamos, ¿no? De la manera narrativa que tenía sí, la escritora, ujú, sientes ahí que Yoxenaga ante la historia se apropió de sí, ella y se funde, ¿no? Se se funde hace en presente. Yuxenag y el Sí, cuento en uno mismo y el hecho de que pues lo haya llevado pues a las páginas y que lo haya dejado así como petrificado es criticable para algunos, sí, pero tampoco lo hace algo fijo, no, o sea, a nosotros tal vez nos encantaría que de este podcast que hicimos sobre OneFo, pues detonáramos la otras creatividad posibles para, lecturas, otras cosas que reflexionar sobre, sí, encontrarle al ¿no? cuento, ¿no? Algo que te generara, ¿no? O sea, la lectura igual y quienes pintan les da Claro, la cosquillita de aventarse un cuadro de OneFo, no, no sabemos, exacto, o sea, te exacto. puede generar algo te genera. Porque leer Ya, es un árbol, ¿no? Es, es un árbol, no es una cosa mecánica, ¿no? O sea, digamos, un cuento, la literatura no es mecánica, ¿no? No es que siempre vaya a salir el mismo cuento, sino que cada que lo lees se elabora el cuento de una manera diferente y detona cosas distintas, ¿no? Entonces, esa pues también es la gran virtud de que Margarita haya procedido a escribir esto, ¿no? A fijarlo en la letra escrita, pero esa fijeza no significa inmovilidad, ¿no? Sino sobre todo como un continuo movimiento, un continuo e incesante construcción, elaboración, ¿no? Eso yo creo que es muy bello, que lo podamos hacer. y, Ujú. Sí, dime, y dime. está presente algo que es como constante en su obra, la relación con lo histórico. Ujú. Así es. O sea, la historia en Yuxenag está muy presente. Era Sí, una mujer muy estudiada en historia, aunque ella misma dijera que no se animaba a veces a escribir algunas cosas porque le sí. faltaba erudición, lo cual a mí me sorprende porque La yo tiene leo, demasiada, ¿no? Sí. yo leo y yo siento que ella era una persona que al menos en historia Sí, indagaba mucho, ¿no? se Pero documentaba no, muchísimo. pero Eh, hizo de la historia algo lindo porque no la hizo cuadrada, ¿no? No la hizo sí. No, no con hace historia. fechas, Sí, claro. pesada, sino hizo No, una historia viva, ¿no? Una historia que te cuenta un humano y no que te cuenta un archivista, ¿no? sí. Entonces, Una historia que hasta esto, se hace presente, ¿no? Continuamente. O sí, sea, no forma parte del pasado. Esa yo creo que es la gran proeza de Margarit como escritora, ¿no? Cómo documentarte, cómo reconstruir, ¿no? Toda una época, todo un sistema económico, un sistema social, como en el caso de Memorias de Adriano, ¿no? Cómo meterte en la vida del emperador, del último emperador, ¿no? Y cómo hacer de esa información, de esa documentación, de esa erudición, de esa investigación tan ardua que le llevó tantísimos años,
cómo hacer una historia que nos hable y nos toque profundamente, ¿no? Y es decir, revitaliza la historia misma, ¿no? La historia no forma parte del pasado, se hace presente en la obra de Margarit y cada que abrimos uno de sus novelas, ¿no? Memorias de Adriano está muy claro que eso es lo que sucede, ¿no? Y incluso uno tiene la impresión de que eh, el Adriano histórico no es tan convincente como el Adriano de Margarit, como el Adriano de la novela, ¿no? Es decir, es una presencia más convincente la de Adriano, porque nos habla más de cerca. A pesar de que las cosas suceden en ese pasado y es un personaje del pasado y tú estás viendo a la gente vestida, dentro de la novela estás viendo a la gente vestida como se vestían en la época, es decir, estás en ese mundo, pero lo curioso es percatarte de golpe que ese mundo pasado es el mundo presente, de alguna forma está todavía, ¿no? Entonces, yo creo que lo que logra es espectacular por esa razón. Nos, ¿No? nos ayuda a acercarnos a la historia, ¿no? Que Sí. estamos medio alejados de la historia por esto mismo, ¿no? Que nos las han hecho como pesada, ¿no? Ujú. De fechas, muchos nombres No, hombres, sí. y poco de esto que da Yusenak, ¿no? De hacerlo más como hasta como tipo de reporte, ¿no? Como un diario de alguien que estuvo viviendo ahí, ¿no? Y las cosas eran así, y de Sí. pronto traer modelos, ¿no? Que representan toda una época, ¿no? Ujú. Como el que podemos hallar en Guangzhou con el emperador, el Exacto. modelo de un emperador, de un tirano, que igual Tirano. está muy familiarizado al arte y que ha tenido una gran entrega hacia el arte, pero que tiene poder y que ese poder le hace decidir a quién condena, a quién persigue, porque por simple decisión, ¿no? Porque de pronto se ve decepcionado porque el arte no lo ve en la realidad. La belleza del arte es una y ve que la realidad no tiene tal belleza que le demuestre el arte. Entonces, Exacto. de pronto representa ahí un poco al tirano, a esta persona poderosa Ujú. que si el mundo no es como ella como esta persona lo concibe, tiene el poder para al menos castigar, ¿no? O desquitarse Por con hacer algo, con creer, alguien, claro. y con quien se desquitan en este caso, pues es con el artista, con este modelo ideal, ¿no? De hombre libre Así es. que para este hombre sí es el arte por el arte. Con el gran poeta, ¿no? Sí, yo creo que la parte de la acusación es, digamos, la parte más profunda, digamos, la parte más, emotiva de todo el cuento, ¿no? Porque, como ya habíamos dicho, son aprensados. No alumno, aprendiz y maestro pintor son apresados, ellos no saben bien, ¿no? Link un poco sospecha que puede ser por algo que se robó para que comiera su maestro unos días antes, ¿no? Que por eso los están, eh, pues eso, que por eso los están llevando con el emperador, por eso los atrapan. Y la gran sorpresa para Link, para Wang Fu y para nosotros es que la razón por la que los apresan es porque el emperador era de niño un gran aficionado a la pintura de Wang Fo. Conocía la obra de Wang Fo y digamos que era un gran seguidor de su obra. Y tan seguidor y tan, digamos, tanto observaba la pintura de Wang Fo y tanto la tenía dentro, que él estaba convencido de niño de que el mundo era como en las pinturas de Wang Fo, ¿no? Que es, digamos, se me hace muy bonito a mí eso, Fren, porque es, digamos, la acusación que yo siempre tengo con todos los grandes artistas, con toda la gente que me ha movido, que me ha pintado el mundo de diversas maneras, ¿no? Músicos, escritores, pintores, ¿no? Es decir, la acusación es, se acusa al poeta, digamos, por decir, y cuando digo poeta estoy diciendo todos los artistas, ¿no? Se acusa al hombre libre digamos,
pintar una realidad más bella, una realidad más armónica, una realidad más perfecta. Y cuando el emperador crece, sale a la calle y sale al mundo y se va percatando, ¿no? Tristemente que el mundo no es el de las pinturas, ¿no? Eh, Como a uno le pasa, ¿no? Que lees una novela y empiezas a sentir el mundo así, y empiezas a mirar el mundo de esa manera, todo te habla en la misma sintaxis que la de la novela, ¿no? Y de golpe la misma vida te da una cachetada y te dice, no, es que yo no soy así, o sea, eso es un libro, eso es libro, eso es arte, eso es una pintura nada más, eso es una película, cálmate, ¿no? La vida no es así. Esa es la gran acusación, yo creo que se le podría imputar a todo artista, pero al mismo tiempo, y ese es para mí el momento cumbre del cuento, es al mismo tiempo la razón por la que amamos que la gente haga esas cosas. Amamos a los artistas por la mismita razón. O sea, el emperador lo mismo está molesto, enfadado con Wang Fo que agradecido con él. Es decir, le ha dado una esperanza que él mismo, que Wang Fo mismo le arrebató. Pero entonces es un amor-odio, ¿no? El emperador podría muy bien decir, Wang Fo, te odio por hacerme creer que el mundo valía la pena, ¿no? Pero Wang Fo, te amo por lo mismo, ¿no? Que es un poco lo que yo le diría a Cortázar, por ejemplo, cuando leí Rayuela y yo vivía un mundo en el que creía que sucedían esas cosas, ¿no? Que percibía, sentía el mundo así. Y tarde o temprano la vida me mostró que no era Rayuela, que Rayuela estaba en mi librero y no en la vida. Y fue duro el golpe, pero al mismo tiempo fue maravilloso haberlo sentido, ¿no? Haberlo vivido así. Entonces estoy tanto agradecido como enojado con Cortázar, como con todos los artistas que me han cambiado la vida, ¿no? No sé si tú quieras reflexionar un Es poco sobre esto. es parte del debate del arte o del Así es, artista, así es. y que supongo que este tema también este, tomó a Yuxenage en algún momento y de pronto lo plasma aquí en Guangzhou. El decir es que hay una idealización, ¿no? Un mundo idílico Sí, en la ventana del arte, y de pronto llegas a la otra cara, ¿no? A la cara cruda, a la cara brutal de nuestra existencia, y entonces cuando te cuestionas, ¿no? O sea, ¿de qué sirve tanta belleza que no se puede ver más que en una pintura, en una obra musical, en una obra sí, literaria? así es. Y pero al final está ahí como diciendo, a pesar de esta cuestión que se le puede hacer al arte, Ujú. pues eh, la salvación que tenemos, pues es solo Es eso, esa, es tomarla exactamente, o exactamente. abandonarla, ¿no? O dejarte este, pudrir ahí en el abandono o en el displacer, porque el final del cuento nos da esa respuesta, ¿no? O sea Así como es, sea, la única salvación, ¿cómo se salvó Wanfo? Pues pintando. mediante el arte, ¿no? Y mediante Sí, un gran sentimiento artístico. O sea, es como perderse en el arte, ¿no? ujú, Que el arte te absorbe, ¿no? Como lo absorbe a Wang Fu, ¿no? No solamente es ir a un museo y pasearte por las salas ujú. como si estuvieras checando publicaciones en Mm, redes sociales, ¿no? o ropa, No, ¿no? Claro. es, es ver un mundo, ¿no? Es ver un mundo en la obra artística, es ver un mundo en el cuadro y la vida en ese cuadro y perderte en ese cuadro, y de pronto a tu alrededor pueden pasar muchas cosas, pero si el arte te atrapa como lo atrapó a Wang Fu, es como solo es eso, ¿no? Sí, Y me pierdo en esa grietita, ¿no? En esa grietita abro un mundo y de pronto todo lo que me rodea deja de desaparecer. O sea, sí, desaparece, ¿no? Deja de estar ahí exacto. por unos instantes.
Es increíble que el arte sea capaz de hacer eso con nosotros, ¿no? Siempre, como dices, se atisban mundos, ¿no? Se atisban realidades, se atisban sentimientos, se atisban personas. Todo lo que nos pasa alrededor de una obra de arte es como si de pronto la realidad se pusiera entre paréntesis, ¿no? O abriéramos un paréntesis dentro de el texto de la realidad y fuéramos capaces de atisbar otros mundos, donde probablemente las cosas son más satisfactorias o menos satisfactorias, pero otro mundo en todo caso, ¿no? Y ese poder que tiene el arte, que pues es el poder de dotarnos de sobrevivencia también, porque es a partir de esos momentos entre paréntesis por los que más o menos vamos soportando la vida, ¿no? Y un poco son esos momentos, esos breves instantes en que escuchamos una canción o ese ratito que nos sentamos a la sombra de un árbol a leer, ¿no? O que cantamos. Probablemente son los momentos en que la vida es realmente vida o en todo caso es el momento en el que evadimos la muerte, ¿no? Digamos, son los momentos donde sobrevivimos y de los cuales siempre algo sobrevive al mismo tiempo, ¿no? A mí el arte me ha salvado la vida, definitivamente. Yo siempre digo que la música me salvó la vida, que si no hubiera sido por la música, probablemente ya no estaría aquí, porque, ¿sabes? No, a veces siento que la realidad no me da. Me siento a veces como el emperador, ¿sabes? Como que no me satisface, como que le falta algo, como que no lo tengo y ya no sé qué hacer. Y en ese momento empezaron a venir los discos y los libros y veme ahora, ¿no? Es decir, el mundo sigue siendo igual, sigue, si no es que peor, ¿no? Hay muchos problemas y además creces y los problemas crecen contigo, ¿no? Pero también es increíble que el librero también crezca, ¿no? Que, que los discos, las montañas de discos también crezcan y de alguna manera tú sigues sobreviviendo. Y yo le agradezco eso al arte, prácticamente le agradezco al arte de la vida. Y yo creo que Wang Fo también, su vida y su libertad son suyas gracias a que pintó. Lo último que le dejaron hacer fue pintar y lo hizo. Y te acuerdas que teníamos dos lecturas sobre el final. Yo pensaba cuando lo leí que mientras Wang Fo estaba pintando, realmente la realidad estaba teniendo un cambio. Era un poco como un cuento fantástico, como algo inaudito estaba pasando porque la vida se estaba... Y tú hablabas más de un estado, ¿no? Que lo que estaba en el cuento era más como el estado de Wang Fo, un estado de, digamos, compenetración absoluta entre el artista y la obra que lo libera, lo cual también me parece una muy buena lectura y hasta me gusta un poco más, ¿no? Porque justo creo que tanto como creadores como receptores del arte, hemos pasado por esos momentos donde de pronto así ya no somos nosotros, estamos poseídos básicamente por lo que estamos haciendo o por lo que estamos recibiendo. Y eso solo, o sea, eso en el arte eso es lo que hace el arte, nos posee y nos salva, ¿no? Somos una pluma que se la lleva el viento Así es. y cuando el viento te lleva puedes estar volando por el cielo más azul que te puedas imaginar y instantes después puedes estar siendo arrastrada en un pantano. Así es. Entonces, yo creo que Yuxenac tenía esta idea, ¿no? Aquí representa esta idea del arte y del ser en general, ¿no? Ujú. Este bailar con el viento y de pronto estar muy arriba o estar muy abajo, ¿no? Y eso son cosas que le pasan al artista, que de pronto puede estar completamente embriagado de arte y creer que la vida es lo más bello que puede haber Ujú. y al otro día estar como de no quiero ver a nadie, ¿no? O sea, Exacto. esta vida es una miseria. Entonces, estamos a esto como que ahí está medio oculto, ¿no? Esta drama existencial en general, ¿no? De cualquier persona, no solo de los artistas, ¿no? Sí, Subir y bajar, ¿no? sí. Sí, porque el arte es como una cosa de la que todos participamos, ¿no?
A lo mejor es una palabra a la cual solemos asociar la pintura, la danza, las bellas artes, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de algo que le sucede al ser humano, ¿no? Sin importar, digamos, la actividad a la que se dedique. Todos pasamos por momentos así, ¿sabes? Que son un paréntesis en el texto interno, en el texto cotidiano. Y eso es a lo que llamamos literatura, ¿no? Eso es lo que llamamos arte, digamos. Son palabras, ¿no? Cómodas que nos sirven para hablar de una cosa que no se puede decir en el fondo, ¿no? Que esos estados de, de alegría o miseria profunda que son los estados más humanos de todos, son donde todos nos reconocemos, todos hemos pasado por esas cosas, ¿no? Y yo creo que Margarit nos lleva a las profundidades del ser humano en todas sus obras, y esta no es la excepción. Este cuento habla del ser humano, habla de la vida, de la libertad y del arte, ese papel que tiene en la vida de todos nosotros, y un poco también del viaje, ¿no? Que el viaje que emprende Wang Fo desde siempre, ¿no? Desde que aprende y tiene la inquietud por pintar, que al parecer la tuvo siempre, de alguna manera, ¿no? Su vocación data de su propio existir, ¿no? De su propia existencia en el mundo. Ese viaje que emprende él, de pronto también se vuelve el viaje de Link, ¿no? Link se suma al barco, digamos, se sube al barco, ¿no? A esta embarcación que al final regresa, ¿no? Y emprenden los dos al final del cuento el viaje final, el viaje de la sobrevivencia, el viaje de la libertad alcanzada, ¿no? Ese último cuadro que pinta Wang Fo, pues es el cuadro que lo libera, es el cuadro que, digamos, aparece incluso que todo el camino recorrido como artista por él lo llevaba a ese cuadro final y absoluto, que es el que le salva la vida, porque es el que se convierte en realidad, es en el que él y su aprendiz se van para siempre, ¿no? Al país de más allá de las olas. Es Y decir, siguiendo esta, sí, sí, ajá, dime. siguiendo esta misma idea, o sea, Yuxenac no suprime para nada, pues, los desaires de la vida. En el cuento está el suicidio, está la muerte del discípulo, está el hambre Sí, por el que pasan el pintor y su discípulo, sí, el sí. tener que robar para poder comer, las Mm. angustias de Wang Fo, que había noches, ¿no? En las que se Ajá, ponía como angustioso y empezaba a hablar de que ya estaba viejo, esa claro. angustia que tenemos todos, ¿no? Del paso del tiempo, la vejez y la muerte, Ujú. pero esto está entretejido con una mirada de belleza. La escena en la que degollan a su discípulo y lo describe, lo narra así Yusenak, ¿no? Porque por Wanfo corrían las lágrimas, ¿no? Pero a pesar de que estaban corriendo las lágrimas, no pudo dejar de percibir la belleza de la mancha escarlata que había dejado la La sangre de Link piedra, en el suelo. claro. Entonces esa mezcla, Eso ¿no? es increíble. Ese entrelazamiento, ¿no? Del dolor, la muerte, pero Con la de ese belleza. dolor y la muerte, la mirada del pintor Sí, se maravilla por la belleza que deja el color de la sangre en el suelo. O sea, pues... imagínate. Eso es brutal, eso es asombroso. Eso es así monumental. Y lo mismo pasa con el suicidio de la mujer de Link, ¿no? Que Sí. al final la están viendo ahí, digamos, perder la vida y no pueden eludir la belleza de la imagen, ¿no? De verla. Sí, Es decir, sí, el párrafo mm, del suicidio de la esposa de Ling es muy bueno, muy, muy, muy bueno literariamente. sí. No, ese punto me parece uno de los más emocionantes y altos del cuento, ¿no? Eso sí es deslumbrante, o sea, eso sí es sí, grande, gigante, ¿no? Y además escrito con el lenguaje preciso para algo tan grande como eso, ¿no?
Es decir, para algo grande que decir hay palabras grandes que poner y pues Margarit dio, yo creo que en el clavo siempre. Este cuento está perfectamente escrito. Y pues bueno, un poco hablando del viaje, Fren, pues el viaje que emprendemos hoy, ¿no? Es decir, nadie aquí es maestro ni aprendiz de nadie, pero los dos somos dos aprendices, ¿no? De muchas cosas, de muchos, digamos, de muchos que nos precedieron, muchos incluso contemporáneos que nos enseñan cosas, ¿no? Nuestros profesores, ¿no? Los artistas que admiramos y que están vivos, los que ya no, la gente que admiramos por el tipo de persona que son. Nosotros seguimos aprendiendo, pero nosotros también nos sumamos a este viaje, ¿no? A este viaje que emprende Link y Wang Fo. Es que hay una relación muy especial que también la podemos ejemplificar con el cuento, ¿no? O sea, Ujú, el pintor es Guanfo, es como que una persona muy sui generis, ujú, y el discípulo es Link, pero en el paso del cuento hay momentos en que Link toma el rol de maestro, ¿no? O el rol ujú, de consejero y el que claro, calma a Guanfo en estas angustias que tiene y entonces le da unas palabras de aliento exacto. y me lleva a considerar que, o sea, no hay como un Una maestro, ¿no? jerarquía, Un maestro claro. puro que siempre enseñe, ¿no? Porque al Sí, sí, final sí. somos El maestro humanos y aprende, claro. y todos tenemos debilidades, entonces a veces se es maestro y a veces es discípulo y de todos aprendemos y a todos estamos enseñando, entonces es como esa interacción, ¿no? Exacto. Das algo, ¿no? De lo que tú traes, de lo que tú tienes, pero recibes, como pasa ahorita en nuestra plática o lo que queremos que pase con A la sombra del tamarindo, dar algo, pero Aprender para muchísimo, recibir también, ¿no? claro. Para recibir, porque, o sea, esa idea del maestro incluso es como institucionalizar una autoridad, pero no Ujú, hay una autoridad así, jerárquica. infranqueable, o Sí, sea, la vida se mueve, ¿no? O sea, todo el tiempo hay movimientos, se están generando nuevos sí, conocimientos, nuevos sentires, nuevos sí, sí, estilos de sí, vida, entonces es como más bien un diálogo, ¿no? O sea, quizá exacto. alguien tenga más conocimiento técnico de algo, como en este caso Wang Fo, más Ujú, con penetración espiritual, claro, pero eso no quiere decir que no vaya a aprender de alguien más joven. exacto. Me gusta mucho el punto que has hecho y estoy totalmente de acuerdo. Yo también creo y percibo que la relación entre estos dos, pues no es jerárquica, ¿no? No es incambiable, sino que todo el tiempo está en una dialéctica bastante interesante, ¿no? Porque sí, efectivamente, incluso el que llega en la embarcación, porque lo pinta Wang Fo, es Link, y Link le dice, hey, vámonos, ¿no? Vámonos de aquí. Y pues él es el que hace subir a Wang Fo al- a la embarcación, digamos, a la lancha en la que se van, ¿no? Es decir, Él le da un techo, él le da un techo, él le da claro, le da comida, de comer, entonces, aunque Wang Fo le ayuda a perder sus miedos, y Wang Fo le ayuda a perder sus miedos, o sea, sí, es como sí, va claro, de un lado y otro. sí, sí, total, es una dialéctica. Los dos aprenden, los dos enseñan, ¿no? Los dos crecen como personajes y los dos arriban al mismo puerto con el mismo destino, ¿no? Y los dos Sí, parten a la mar. así es. No, pues nos sumamos nosotros al viaje, este viaje que no estará exento de tribulaciones, pero yo creo que también de muchísimas satisfacciones. Invitamos a la audiencia, a la gente que nos ha hecho el favor de escuchar este podcast. No sé qué tan largo quedó ya. Como quiera que sea, pues es el primero, nos podemos permitir ciertas, ¿no? Licencias. eh, pero esa es la invitación, digamos. Este es una lanchita más que nos quiere llevar a más allá, ¿no?
y a la cual queremos invitar a todos y que se sume cada vez más personas y que podamos hacer de esta experiencia, de la experiencia que el cuento del hechizo que nos provee este cuento, podamos compartirlo y pues nada, descubrir nuevos hechizos, ¿no? Y digamos, El llamado que hacemos, ese es el llamado. porque este cuento yo siento que da para mucho y que estaría genial que no se quedara aquí, ¿no? Que de Exacto. pronto salieran más cosas que el cuento nos sugiere para hacer, les digo, pintura, Ujú. algún corto, Un cortometraje. algo que, algo que se le ocurra a alguien que esté interesado en estos temas, que nos escuche, que lea el cuento y que de pronto la inspiración lo Claro. lleve a generar algo, ¿no? Que diga, se puede hacer esto y entonces, pues hacerlo, ¿no? Porque creo que pues, el cuento lo vale. Así es. Y bueno, Efren, si no hay más que decir, a mí me gustaría despedir nuestro primer capítulo eh, leyendo el final del cuento, porque es uno de los momentos para mí más grandes de toda la literatura, de toda la historia, ¿no? De verdad a mí me asombra, me enloquece, me hace llorar, ¿no? Y, y pues nada, yo creo que sería una muy bonita manera de concluir este primer paso de este viaje, de este camino. Y yo creo que nos va a traer mucha suerte además. Es como una plegaria. No sé si me quieres Pues hacer lo el lees. favor de leer el cuento, si lo tienes a la mano, o yo lo leo, como tú me digas. A ver, yo aquí lo tengo, si quieres lo leo yo. Venga, dale. Ahí va. La mar está tranquila y el viento es favorable. Los pájaros marinos están haciendo sus nidos. Partamos, maestro, al país de más allá de las olas. Partamos, dijo el viejo pintor. Wang Fo cogió el timón y Lin se inclinó sobre los remos. La cadencia de los mismos llenó de nuevo toda la estancia, firme y regular como el latido de un corazón. El nivel del agua iba disminuyendo insensiblemente en torno a las grandes rocas verticales que volvían a ser columnas. Muy pronto, tan solo unos cuantos charcos brillaron en las depresiones del pavimento de jade. Los trajes de los cortesanos estaban secos, pero el emperador conservaba algunos copos de espuma en la orla de su manto. El rollo de seda pintado por Wang Fo permanecía sobre una mesita baja. Una barca ocupaba todo el primer término. Se alejaba poco a poco, dejando tras ella un delgado surco que volvía a cerrarse sobre el mar inmóvil. Y no se distinguía el rostro de los dos hombres sentados en la barca, pero aún podía verse la bufanda roja de Ling y la barba de Wang Fo, que flotaba al viento. La pulsación de los remos fue debilitándose y luego cesó, borrada por la distancia. El emperador, inclinado hacia adelante, con la mano a modo de visera delante de los ojos, contemplaba alejarse la barca de Wang Fo, que ya no era más que una mancha imperceptible en la palidez del crepúsculo. Un vaho de oro se elevó, desplegándose sobre el mar. Finalmente, la barca viró en derredor a una roca que cerraba la entrada al alta mar. Cayó sobre ella la sombra del acantilado.
borrándose el surco de la desierta superficie, y el pintor Wang Fo y su discípulo Lin desaparecieron para siempre en aquel mar de jade azul que Wang Fo acababa de inventar. Bravo. Bravo, Efraín, increíble lectura. De verdad, muchas gracias. Muchas gracias por animarte y muchas gracias a la audiencia por vernos. Los esperamos en el siguiente capítulo, A la sombra del tamarindo, este nuevo y bonito espacio para compartir cosas que nos emocionan y nos hacen volver a amar la vida. Y pues nada, hasta la próxima. Yo soy Rodrigo Espinosa, tú eres Efraín Galdames. Y hasta la próxima, y que lo disfruten. Que lo disfruten. Que disfruten a Wang Fo. Al país de más allá de las olas, Efraín. Vámonos. Exacto.